Cristian. Al fin viernes, Moreno, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? La otra vez, por suerte lo tenemos en este programa, porque usted me anda viajando mucho por todas partes. Sí. Este proyecto, esta propuesta económica está teniendo mucha repercusión a escala nacional, Moreno, ¿eh? Sí, estuvimos en la Universidad de Cuyo, pues estuvimos ahí, después hicimos un lindo acto en algunos salones del movimiento obrero de sanidad de allá de Mendoza. Estuvo el compañero Valdés y otros dirigentes sindicales, muy bien. Ese estuvo extraordinario, ese acto, ¿no? Sí, estuvo muy lindo, estuvo muy lindo. Después estuvimos el lunes en la Universidad de San Martín. ¡Qué bien! Sí, estuvimos, fue un buen evento también, se llenó el aula. Un instituto, un centro de estudios lo convocó, ¿no? Bueno, no, es la universidad, a través, sí, es la universidad a través de algún ámbito que hago, algún departamento de vinculación con la comunidad, y esta era el primer evento que organizaban. Bueno, nos pidió, nosotros tenemos compañeros ahí que están militando en nuestro espacio y se enteraron, fueron, dijeron, con gusto, se llenó el aula, rebalsó, hubo que abrir las ventanas para que la gente que se agolpaba escuchara. Qué bien. Así que estuvo muy bien Valdés, estuvo muy bien Chaliú. Está llegando a todos los Sí, estamos llegando. Destinatarios, ¿no? A gente joven, estudiantes. Estamos bien, empresarios, sindicalistas. Empresarios, sí. Y bueno, la militancia, los jóvenes. Hay un debate intenso sobre lo que estamos. Mire, obviamente que vamos a hacer el esquema del programa, pero permítame, ya que me metió en el tema del plan económico peronista, le escuché a Cristina el discurso. No voy a referirme al discurso de ella, pero simplemente como dos o tres observaciones. Que los muchachos que le hacen los gráficos le hagan lo que ella quiere demostrar, porque con el gráfico que mostró, con los dos gráficos que mostró, hoy hay que votar a Macri, porque es cuando estuvieron mejor los trabajadores según ella. Miren los gráficos, es que no sé quién se los hace, no sé qué les pasa, no los miran, pero no los estudian. Debería mirarlos. Bueno, es que ella no... No, Guitia, ¿qué capacidad puede tener un abogado de leer gráficos? Coordenada, ¿qué me está diciendo? Un abogado, un eje cartesiano no lo sabe leer. Bueno, pero puede mirar si va no para lo sabe arriba, leer. si va para abajo, por si la favor. curva va por arriba de la otra, ya se puede dar cuenta que ese estará bueno, mejor. Pero no te tuvo a vos de docente. Pero entonces no hubiese presentado ese gráfico. Si está clarísimo el primer gráfico que presentó, que el mejor momento de los salarios fue con Macri. Eso es de loco. Pero es increíble lo que presenta. Y sobre todo es increíble porque en su momento, cuando eso pasó, porque el gobierno de Macri explicaba, mira la distribución del ingreso, estamos mejor que con el peronismo, ahora tenemos el 52% para los trabajadores. Hicimos un artículo donde explicamos que eso, no es que el INDEC había hecho mal el cálculo. Había cambiado la metodología. No, tampoco. Ese es un problema extremadamente técnico. Pero el tema es así. Cuando vos medís lo que aporta cada sector a la economía, vos le sumás los impuestos, le restás los subsidios. Eso se llama el ingreso neto de cada uno de los sectores. Cuando Macri empieza a restar los subsidios de la economía, es fundamentalmente a los servicios eléctricos y demás. Entonces, como los servicios vienen restando, los subsidios vienen restando, cuando vos se los socás, ese sector parece que aporta más. Claro. Muy bien. Cuando vos le sacás un pedacito, el total parece más grande en la comparación. ¿Por qué? Porque restabas la participación de electricidad porque le daba subsidio. Como el servicio eléctrico tiene alto componente de mano de obra, entre comillas, porque en realidad tienen que justificar con los salarios y la participación de los trabajadores que la tarifa no cubre los costos, ganar, se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, cuando restan los subsidios, como la participación de los salarios en el sector de energético, sobre todo, es más alta que en la UOM, es más alta que en el comercio, es obvio que un trabajador gana más. Entonces parecía que había aumentado la participación de los salarios
cuando en realidad era lo mismo. Lo que había pasado es que habías deteriorado los salarios porque habías quitado los subsidios como capacidad de compra. Pero por la construcción metodológica, yo sé que esto es difícil de entender, pero cuando vos algo que estás restando lo quitas, eso parece más. Y como restás subsidios al sector energético y el sector energético, entonces pasa a tener una participación mayor porque ya no le restás. Y ahí los salarios dentro de ese sector son mayores, entonces parece que habían aumentado los salarios. Bueno, una barbaridad, no había aumentado nada, era simplemente cómo se construye. Mire, aparte de que esos gráficos, no sé quién se los hizo, y que está mal, y que ella no entiende, y que habla de lo que no sabe, lo peor de todo, Guitia, con esto al menos yo termino mi alocución sobre Cristina, es que reivindicó el modelo austríaco. Las bases del modelo austríaco, los modelos de Milei reivindicó. Cuando habla de la competencia, cuando habla de la información, cuando habla de pulverizar la oferta, es lo que te enseñan en la facultad cuando empezás a estudiar economía como modelo de... Que la distribución de bienes y servicios la regula el mercado. Como competencia perfecta. Ajá. ¿Y vos decís que es el modelo de Milei, no es el de Melconian? Sí, claro, también es el de Melconian y también es el de los socialdemócratas. Este es el tema, es el de los socialdemócratas. Donde se toca haciéndose la confluencia verdadera, porque salvo que hubiera un terremoto, la expectativa no es que el próximo responsable de economía sea Milei, pero cómo se va enhebrando para tratar de que no vuelva a ser un proyecto peronista y que sea por el lado de lo amarillo, sea por el lado del frente de alguno, se respalden en el mismo espacio, como ya mismo lo están mostrando con esta gestión de economía, ¿no? Ella dijo así: bueno, tenemos que hacer estas cosas en el mercado porque no hay esto, y cuando menciona esto es información para todos tienen acceso a la misma información, hay competencia que ordena, y entonces la oferta está pulverizada. No hay grandes empresas, son todas, pulverizar la oferta, hay información completa y hay competencia completa, es el modelo de competencia perfecta. Que ahí incluso molesta el Estado. Por eso Milei no quiere Estado, porque molesta en la competencia perfecta. Mire, está bien, esto es para oídos avesados, pero no tenía ninguna necesidad de defender el esquema de Milei. No tenía ninguna necesidad de decir que los salarios estaban mejor en el gobierno de Macri. Mire, la verdad que yo no sé para qué, la verdad que te digo algo peor, no sé si peor, para mí peor, no solo no tenía necesidad, no tenía derecho a decir que ella tuvo que elegir a Alberto y hacer esa política, porque la CGT tenía una buena actitud hacia Macri. Increíble. Eso para mí es imperdonable, porque ponele que ella habla de economía que no comprende y muchas cosas parecen sutiles. Por eso es tan importante como cuando vos explicás y decís, mira, acá sí vamos a hablar que gana, que aquello, que esto conviene más. Hay que hacer costo. Hacer costo, ¿qué significa? Saber qué cuesta producir las cosas, cuánto es razonable que se gane, y ahí hablamos de precio. Listo. Cualquier otro esquema quiere decir que hay alguno que es más vivaracho, que tiene poder. No, el Estado tiene que conocer esto para saber cuánto tiene que ser el precio. Ponele que ella, la vicepresidenta, habla de esas cosas porque alguien que tiene un punto de vista doctrinario, ideológico, no sé qué, con la escuela austríaca, con ese pensamiento, y ella lo repite y cree que con eso, como con precios cuidados, como vayan todos a los supermercados, vayan a ver, o esa campaña espantosa que están haciendo ahora, ¿no? Pero la verdad es que además decir que es responsabilidad de la CGT por no enfrentar a Macri y mostrarte además en el gráfico cómo lo que estaba mejor los trabajadores cuando estaban con... La verdad no tiene pie ni cabeza, es imperdonable porque pedirle al gremialismo que haga el rol que no se atreve a hacer la política, porque ha transformado la política en un servicio de sí mismo en vez de un servicio para el bien común. Eso para mí es infame. Eso ya no es ni siquiera que no sabe, que se equivocó, eso es infame. Pero después vamos a hablar del asunto de precios cuidados o como se llame. Empecemos a transitar
las características del programa y vayamos a lo importante. ¿Qué pasa en el mundo, Guitia? Cuéntenos, estamos todos acá ansiosos de saber lo que pasa en el mundo. Yo me voy a remitir en principio a lo que está aconteciendo en América Latina. Voy a retomar el artículo que, como siempre, recomendamos leer porque son muy profundos sobre el contexto internacional y cómo el contexto internacional tiene que orientar la política local, la política argentina. Al final, el propio artículo remite al eje Bogotá, Caracas, Buenos Aires, Lima, la necesidad de tener una inserción internacional inteligente, en la importancia y la oportunidad que este contexto está brindando de que por primera vez o hace mucho tiempo que no hay una concepción que se enfrente con Itamaraty y Brasilia. ¿Por qué? Por el tema de la Amazonia, una Amazonia que es, muchos enuncian, ¿no?, como pulmón verde del planeta, la importancia, pero detrás de esa enunciación está el tema de soberanía, porque ese pulmón verde del planeta, ¿quién lo controla? Digo, y hay una cuestión de soberanía que es brasilera, y hay mucha apetencia, digamos, empezó Francia con este tema, detrás de esto va a venir mucho más, por supuesto, van a venir mucho más por la Amazonia, y esto hay que vincularlo claramente con la defensa conjunta del Atlántico Sur. Digamos, tenemos intereses concretos, nosotros en particular en Malvinas, en la Antártida. Tenemos un tema con Chile, ¿no?, que tiene un interés especial en la Patagonia. Entonces, esta ventana, este momento histórico en donde estos ejes son comunes, ameritan, digamos, y eso lo plantea el artículo y creo que es muy importante, ameritan que sean tratados en nuestro país, y en el artículo se plantea en un espacio que nuclea la dirigencia, pero toda la dirigencia empresarial, a los trabajadores, a la dirigencia política, a la dirigencia social, a las religiones también. Digo, es un tema de soberanía nacional que hay que empezar a tratar. Entonces, ya que estamos en este eje que es nuestra América para los americanos, vamos a tocar el tema de las elecciones en Brasil. Tremendas las elecciones en Brasil. Digo, Lula tiene la soga al cuello. La gobernabilidad en Brasil, francamente, va a estar complicada, porque es prácticamente 50-50, digamos, mitad a mitad, la correlación de fuerzas. Bolsonaro, creo que no de manera ingenua, demoró en reconocer el triunfo de Lula. No solamente demoró en reconocer, sino que además permitió la ocupación de las calles, ¿no? Como diciendo, guarda, digo, es un mensaje muy fuerte para Lula. Guarda, querido, que nosotros no solamente tenemos votos, sino que tenemos capacidad de movilización. Así que fíjate qué es lo que estás haciendo. Entonces digo, todavía no ha definido totalmente, ya empezó la transición, porque Bolsonaro, digamos, recibió inclusive al vicepresidente brasilero cuando fue a reunirse para empezar el proceso de transición. Bolsonaro en algún momento lo llama a la oficina. Digo, esto hay que leerlo y hay que entenderlo. Estamos atentos a ver a quién pone Lula en economía, que todavía no está definido y creo que ahora se le va a complicar un poco más, pero de todos modos, viendo lo que está aconteciendo en el continente... Era el presidente del Banco Central, sí, decían hoy los medios que tenía Bolsonaro, ¿no? Decía, sí. Queda el mismo. Bueno, entonces, digamos, lo que yo quería marcar es las dos puntas de un mismo modelo, ¿no? Socialdemocracia y modelo neoliberal, va a acontecer lo mismo. Hay que ver qué acontece con la Amazonia. Ya Petro, el presidente colombiano, que en un momento derrapó bastante con el tema de la Amazonia, cuando vino la generala del Comando Sur y le dijo que había necesidad de generar una fuerza militar para garantizar la Amazonia, parece que le planteó a Lula cuando se comunicó que, bueno, tenían que considerar de manera conjunta todos los países que tienen, bueno, vamos a ver cómo se define políticamente en cuanto a política exterior Brasil con el gobierno de Lula. Hablando de América, en Estados Unidos son las próximas elecciones de medio término ahora. El martes. Sí, el 8. El 8,
y aumenta cada vez más en Estados Unidos el descontento por el fuerte apoyo desde el punto de vista económico y militar, ¿no? En un país que en este momento no la está teniendo fácil, como ningún país en el mundo, producto de, entre otras cuestiones, la guerra, la Tercera Guerra Mundial, y cada vez hay más descontento. El Washington Post hizo una encuesta y salió que 1 de cada 3 están en contra ya de apoyar tanto a Ucrania, y que no solamente los republicanos, que son los que más fuertemente, que además dicen que va a ganar la mayoría en el Congreso, así que se las van a ver verdes. Bolivia, no sé cuánto tiempo estamos teniendo. Tranquilo, sí. Bolivia está complicada también, está bastante complicada, con la consigna de políticas, ¿vio cómo es el tema de las estadísticas? Cómo alrededor de las estadísticas públicas o de las políticas estadísticas se juegan disputas políticas de fondo. Santa Cruz se plantó y dijo que tienen que hacer el censo en el próximo año, porque dicen que están planteando que hay más votantes que habitantes y que esto ha favorecido al gobierno de Luis Arce. Entonces se levantó, Santa Cruz está en llamas, parecería ser que hay apoyo también de otras provincias, hay movidas de las Fuerzas Armadas bolivianas, hay renuncias, bueno, la situación en Bolivia está bastante caliente. Un solo tema más que me parece que hay que resaltar, esta vez yendo al continente europeo y al continente asiático, es la reunión del canciller alemán. Viajó a China. Dicen que es la cuestión que es la economía estúpido, pero no es solamente la economía, porque las decisiones desde el punto de vista económico va a tener repercusiones desde el punto de vista político, porque se corrió de la línea de la Unión Europea, se corrió de la línea de Francia y de la línea de Estados Unidos. Alemania, entonces, incluso... Usted no sé si se acuerda, hace algunos años atrás, en este programa, dijimos que la capacidad de automatización que tiene la economía china dependía de la alemana. Bueno, es por eso. Y entonces había una vinculación muy estrecha, y las inversiones, las primeras inversiones de empresas extranjeras relevantes en China las habían hecho los alemanes. Para los alemanes es todo pérdida. Es todo pérdida. Es todo pérdida. Es todo pérdida. Incluso ese alineamiento ahora, en ese viaje, en este momento, es extremadamente delicado. Es muy delicado. Yo no sabía que una empresa china compró el puerto de Hamburgo. Estaban en eso. Sí, entonces, que están en eso, si se lo venden, no se lo venden. Bueno, Estados Unidos se opone. No es no es un tema menor. No es un tema menor. Lo que planteó, que tuvo además repercusiones a nivel interno en Alemania, ¿no? En la coalición de gobierno, pero lo que estaba planteando el canciller es que no hay que aislar a China, digamos, contrariamente a lo que está planteando esto. Y esto genera, digamos, mientras la Unión Europea... Se juntaron los dos perdedores del nuevo orden internacional, que eran los antiguos ganadores, está clarísimo. Ahora, eso lo que usted dice con precisión repercute desde la Unión Europea en su vinculación con Estados Unidos. Claro. Pero claramente. Y esto va llevando a la instalación de Estados Unidos en Europa en la otra parte de Ucrania. Y ya están definiendo las medianeras, por eso el retiro de parte del ejército ruso de algunos sectores, por ahora están definiendo cierta medianera, y decir, bueno, acá empieza a dibujarse la medianera. Y del otro lado va a estar Estados Unidos. Pero además Europa también, digamos, el pueblo europeo, digamos, Europa también, y yo creo que en ese sentido Alemania está tomando, digamos, una postura de avanzada, ya dice, digamos, seguimos la política con relación a Ucrania. El costo lo estamos pagando nosotros, lo estamos pagando los europeos, concretamente. Ahora vamos a seguir la política con relación a China, vamos a volver a ¿cuánto resto tenemos? Y el problema central es que los europeos no tienen resto. Claro. No tienen a dónde ir. No tienen resto. Entonces... No tienen a dónde ir. Están sometidos
a la decisión de los rusos y los norteamericanos. Efectivamente. Bueno, así fue. Bueno, ahí estamos. Y estas son las movidas, ¿no? Espero que lo lea bien Alberto, que dijo que él tenía una cabeza europea. Vamos a ver cómo sigue. Sí, una cabeza europea y apunta hacia China, o sea. Increíble que en Argentina la dirigencia política que tiene responsabilidades de gobierno esté mirando para otro lado completamente en sus expresiones, ¿no? ¿Usted dice que ya llegó el momento de que tengamos las noticias o cómo lo ve? ¿Qué sí. dice la señorita usted que la ve? ¿Dice sí con la cabeza? Noé dice que sí. Bueno, Moreno, finalizadas las noticias, me parece fundamental seguir con la cuestión económica, por favor. ¿Cómo no, su análisis, Cristian? Le vamos a el dar, análisis de Pablo, no de Vega. podemos no cumplir con sus mis pedidos, vamos, ¿no? va a ser, claro. Mire, algunos temas que pasaron esta semana y algunos temas poco más de fondo que me gustaría después reflexionar con Bea y con Pablo. Usted sabe que tuvo que ir el Ministerio de Economía a discutir, a defender el presupuesto en el Senado. Pero bueno, no podía ir Massa, que estaba el Partido de Tigre, que no estaba el Partido de Tigre, no tiene importancia, tiene que ir el ministro, pero no podía ir porque le iban a hacer preguntas Por intensas. supuesto, fue una decisión política. Entonces lo mandaron a Rubinstein. Y es relevante lo que dijo Rubinstein, porque en realidad lo que hablaba era otro gobierno, no tenía nada que ver con lo que vienen diciendo, nada que ver, digamos, parecía que estaba el gobierno de Cambiemos defendiendo su presupuesto, porque él es un hombre que piensa así, en eso fue honesto, fue y dijo lo que piensa. Se expresó Rubinstein. Claro, ¿qué les pasó a los senadores? Dijeron, che, ¿quién nos mandaron? No podemos hablar nada, entonces Massa los convocó a un asado anoche. Fueron todos ahí al Ministerio de Economía, a la terraza, se comieron un asado y habrán estado hablando con Massa a ver qué acontecía, porque obviamente lo que pasó en la Comisión de Economía, de Presupuesto, no tenía nada que ver con lo que podía decir Rubinstein. Y todos los senadores, más que mal, dicen, ¿a quién estoy escuchando? ¿A uno de nuestro gobierno o al gobierno del PRO? Bueno, después Massa les mostró la terraza y son esas fotos que están hoy ahí. Pero esto va indicando que va llegando a su techo en cuanto a sus presentaciones. Ya está, no puede seguir, digamos, no tiene dominio de lo que habla, no se sabe, no entiende. Una cosa es que lo diga de Cristina, que presenta gráficos que no tienen nada que ver, pero este es el ministro de Economía. Entonces, digamos, el propio rol que cumplen le impide no tener los conocimientos mínimos. Con lo cual, las cosas se van dando en una dirección muy delicada, que vamos a ver cómo es el desenlace de estas situaciones. Desenlaces que van a ser, que vamos a tener que transitar. Vamos a tener que vivirlos. Ellos piensan que el Mundial va a apaciguar. Hoy me preguntaron de algunas radios y dije, mire, cuando hay hambre no se gritan los goles, ¿no? Lo dije, cuando hay hambre no podés gritar los goles. En una familia que no come, vamos que va a jugar Argentina. Si no comiste, no comiste. Cuando te hace ruido la panza, está muy complicado. Así que veremos cómo vamos transitando este decidido fin de ciclo que ya está llegando al punto de inflexión. Lógicamente, esto es una disciplina social, tiempo y hora no se puede decir, pero vas avanzando hacia el punto de inflexión. Y ahí entonces me parece que se abre otro desafío para nosotros, y que es qué hacemos nosotros con los factores de poder. Si vamos a tener diálogo o no vamos a tener diálogo con los factores de poder. En términos económicos estoy hablando. ¿Qué vamos a hacer con Arcor? ¿Qué vamos a hacer con Clarín? ¿Qué vamos a hacer con Aceitera General de ESA? ¿Qué vamos a hacer con Techín? ¿Qué vamos a hacer con Aluar? Vamos a dialogar y de alguna manera vamos a empezar a explicitar que ellos tienen una decisión mucho más relevante que nosotros para tomar. Mire,
como lo venimos diciendo hace mucho tiempo, este gobierno iba a dejar al peronismo en el punto de extinción. Hoy ya todo el mundo, nosotros empezamos a decir esto hace muchos años, pero hoy lo está diciendo todo. ¿Qué va a ser del peronismo? ¿Qué va a pasar con el peronismo? Ellos perciben esto, que por primera vez pueden terminar con el peronismo. Terminar con el peronismo implica terminar básicamente con los derechos de los trabajadores, la CGT, desestructurar el movimiento obrero organizado, lo que Cristina también ayudó hoy, digamos, con su discurso, como bien marcaste vos, Pimpi. Ahora, es una decisión de hierro que tienen que tomar los sectores de poder, porque pueden apostar. Nunca el peronismo estuvo más débil que ahora, ya lo dijimos hasta el cansancio, sí. Ni siquiera cuando nos mataban, nos torturaban, nos fusilaban, nunca dudábamos del éxito. Ahora sí, estamos en una situación de casi knockout. Ahora, si ellos toman la decisión de terminar con el peronismo y construyen Argentina a la sombra de lo que hoy es Brasil, no Argentina subordinada a Brasil, sino copian el modelo brasilero económico y social a la Argentina. Entonces, ellos con 40% de pobreza estructural y nosotros con 30% de pobreza estructural, bueno, si aciertan y destruyen al peronismo y al movimiento obrero organizado y bla, 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 pueden tener ese país, lo pueden tener. Ahora, tienen dos dificultades. El primero, que no va a ser un país justo, porque con 30% de pobreza estructural hay un problema de moral, de para qué estoy en la vida. Pero supongamos que eso no les interesa. Ahora, ¿están seguros que van a derrotar al peronismo? Porque si no están seguros que van a derrotar el peronismo, no la Argentina va a perder otra década, y ellos también. Ellos también. O sea, van a perder, ellos van a arrancar fuerte. Van a arrancar con un 60-70% de pobreza. O sea que van a tener tiempo para bajar al 30%. Pueden hasta tener una reelección. Porque la campaña va a ser, imagínense, agarramos de 70, llegamos a 30. Ahora ellos están seguros que van a terminar con el movimiento obrero organizado y con el peronismo. Si ellos no tienen certeza de esa solución y de que van a ganar, yo creo que se abre la posibilidad de explicarle que por primera vez el mundo nos es favorable. No es lo que dijo hoy Cristina, que se quejaba de Trump, que iba a ganar Trump, se quejaba de Trump que iba... Al revés, el problema es Biden. Ahora el mundo nos es favorable porque se terminó la globalización. Todo es al revés. Se terminó la globalización. Entonces, hoy hay posibilidades. El mundo, no digo que nos va a soplar de espalda, pero al menos nos va a mandar una brisa si hacemos bien las cosas. Y nosotros, el peronismo, estamos en condiciones de ofertar un capitalismo moderno. Estamos en condiciones. Solamente estamos en condiciones de ofertar un capitalismo moderno que incluya al conjunto del pueblo si no hay bolsones de feudalismo. Y tenemos dos bolsones de feudalismo. Un bolsón de feudalismo en la Pampa Húmeda, con los terratenientes, y otro bolsón de feudalismo con los planes sociales, porque no se puede vivir sin trabajar. Los planes sociales, obviamente, se van a ir agotando con el tiempo a medida que la economía crezca. Pero para que eso pase, hay un prerequisito, que es terminar con el bolsón de feudalismo en el sector de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Cosa que también es un factor de poder la sociedad rural. Y hay algunos diálogos. Y hay algunos pequeños entendimientos. Siempre las reuniones terminan diciendo, bueno, sí, a mí me gusta, pero hay que ver qué dice el conjunto, es difícil. Bueno, como todo en la política. Pero a mí me parece que nos tenemos que dar un diálogo con el objetivo de que se instale de una vez y para siempre en la Argentina un capitalismo moderno. Lenguaje que también utilizan otros compañeros. Lo que pasa es que técnicamente tienen la dificultad de no avanzar sobre el sector feudal, y entonces cuando vos tenés un sector feudal y es el más productivo, es imposible que instale un capitalismo moderno con feudalismo en la Pampa Húmeda, en la zona núcleo. Es imposible por definición. O sea, un capitalismo moderno necesita el modernismo en todas las esferas del capital, en todas las funciones de producción. Claro. ¿Te pregunto algo, puedo? O si no, cuando termine. No. Yo te pregunto, para esos sectores, ese sector de empresas grande, importantísima de Argentina que vos has mencionado,
le da lo mismo, le puede dar lo mismo desde su propio punto de vista. Una Argentina que tiene afuera de la posibilidad de consumo de un 30%, que Y una bueno, Argentina con inclusión. Y lo que pasa es que si vos compensás con exportación, y necesariamente lo vas a tener que hacer, es como le sirve a los brasileros, porque la otra es, si consumen ellos, que te quedas sin dólares. Entonces, no consume ese 30%, necesitas menos dólares, y en todo caso la producción que les sobra la exportan. Ese sería el esquema, ¿está bien? Los caramelos que les sobra alcohol no hay problema, los exportamos al resto, ¿está bien? Es obvio que el peronismo necesita un mercado interno dinámico, y por eso los dólares que hacen falta decimos de dónde los sacamos y cómo los obtenemos, ¿está bien? Claro. Pero incluso somos decididamente manufactureros para agotar la fuerza de trabajo, porque si no te va a quedar esa pobreza trae consigo una desocupación al alza, de lo medido, no como hacen en Brasil, que no la miden, no miden toda la fuerza de trabajo. Es tan estructural la pobreza en Brasil que no miden toda la fuerza de trabajo. Eso, lo que para usted me está mirando con cara rara, dice, pero ¿cómo no miden toda la fuerza de trabajo? No, miden en algunas ciudades los que ellos consideran que estarían en condiciones de trabajar. Los que son los pobres polos de todo, industriales, no hacen la encuesta permanente de hogares que hacemos nosotros para decir, ¿usted quiere trabajar? Sí. ¿Trabaja? No. ¿Busca trabajo? Sí. Entonces desocupado. No, ojo con eso. En Brasil a los excluidos son excluidos incluso de las de las fuerzas vinculados a la socioeconómica. No, por eso le digo, cuidado, porque cuando se arma un esquema estructural se los excluye de toda exclusión. Pero esto del diálogo con los factores de poder que se tiene que dar el peronismo, y que para eso el movimiento obrero organizado es fundamental, es fundamental, porque el movimiento obrero organizado dialoga. Pero es la comunidad organizada. Claro, dialoga todo el tiempo. No es que el sindicato de la alimentación no dialoga con Arcor, o Forlán no dialoga con Roca. Todo el tiempo dialoga. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que este capitalismo moderno que prohija el peronismo también puede incorporar a los sectores de poder, como lo llaman, a los factores de poder, y sobre todo que mantengamos un diálogo racional de la misma manera que tenemos que mantener un diálogo con los Estados Unidos. Cuando usted dice América para los americanos, es un diálogo de Canadá para abajo, ¿está bien? Obviamente que tenemos el eje de América hispánica, o Iberoamérica ahora, porque incorporamos a Brasil, pero se entiende lo que estamos diciendo. Es interesante que abramos este debate, y ahí nos separamos también de esta ridiculez del progresismo que piensa lo bueno y lo malo, y qué pasa, y todas estas tonterías. En la década ganada, los grupos económicos ganaba plata el choripanero, que hacía choripán en la cancha, pero ganaban plata también los grupos económicos, por eso creció la Argentina y estuvimos 12 años y medio gobernando. Ojo con esto, tenemos que recuperar ese pensamiento sistémico. ¿Cómo ves este planteamiento, Pablo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, es un pensamiento bien correcto. El que tenemos con los factores de poder es, por un lado, lamentablemente, que la imagen que tiene el peronismo. En muchos de esos factores de poder hay una identificación realmente absolutamente falsa entre peronismo y populismo. O sea, se deja la imagen. El diálogo es posible. Hay que romper la imagen. Para eso hay que dejar bien claro que el peronismo es una opción doctrinaria, perfectamente válida y perfectamente ajustable a las necesidades que tiene hoy el país. Yo creo que esa debería ser la base de la conversación. Pero además, reiterarles y volverles a reiterar hasta el cansancio que la persistencia en el error es el peor de los errores. Y estos factores de poder que han apoyado a gobiernos, vamos a llamarlos socialdemócratas, todos sabemos que las bases es neoliberal, bueno, tiene
tiene que también aprender que lo que nos llevó de crisis en crisis al país, y ahora en esta crisis que parece un pantano, muy difícil de salir de ella, es casualmente la persistencia en el error del apoyo que tuvieron ellos a estas maneras de pensar. Exactamente lo que vos estás señalando, Pablo, te ubica a vos como un actor relevante en esos diálogos, porque vos como antiguo dirigente de la UIA, sobre todo de la UIA de la provincia, pero también de la UIA nacional, los has conocido. Y es obvio que los operadores políticos tienen vinculaciones con los grupos económicos, incluso hasta los operadores políticos del Instituto Patria, pero es otro nivel de conversación. Me parece que nosotros estamos en condiciones de tener una conversación que apunte a la construcción sistémica de un modelo de país, de encontrar los mínimos comunes denominadores también dentro del modelo de desarrollo con ellos, y que los incluye como actores sustantivos. De la misma manera que nosotros deseamos que la sociedad rural diga finalmente sí, podemos consensuar una ley de arrendamiento que va a tener estas características de compensación con un bono por el esfuerzo recibido a 25 o 30 años, tenemos que demostrar que estamos en condiciones de decirle a los factores de poder que nosotros los vamos a incorporar en este espacio del capitalismo como nosotros lo estamos pergeñando, con un mercado interno dinámico y con aptitud exportadora, y que la administración del comercio exterior favorece el desarrollo de nuestras industrias, y que las posiciona para un mercado externo en una envergadura superior. Si vos tenés dominio de tu mercado primario, es obvio que ya podés ir a la aventura de la conquista de terceros mercados desde un piso sólido, y no lo que ahora aparece en las empresas argentinas, que a veces van a tratar de conquistar mercados y tiembla su propio mercado en la Argentina. Me parece que tenemos los elementos como para poder entablar un diálogo serio entre ellos y nosotros. Y vos en eso cumplís un papel relevante, sí, Pablo. Bueno, te agradezco, pero te quiero decir dos cosas. Primero, yo tuve mucha más actuación en la Unión Industrial Argentina, nacional, que en la provincial. En la nacional pasé por todo. Ahora, lo que te quiero decir es, así como nosotros decimos, miren, esto es lo que tenemos nosotros, con total sinceridad, una propuesta seria, una propuesta meditada, una propuesta que da respuesta a todos los problemas que tiene la economía argentina. Del otro lado, hay que pedirles y exigirles que ellos vean a la Argentina como un país para habitar, no como un país para hacer sus negocios. Eso es fundamental, mira, Guillermo. Si verdaderamente ellos quieren un país para habitar, una habitación, una cohabitación, pues tienen que estar abierta a este tipo de soluciones, porque la solución del 30%, te digo, ¿no? Es una solución complicadísima a nivel de la convivencia, a nivel social. Bea, ¿estás ahí, amiga? Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto. ¿Vos tenés algunas experiencias de negociaciones internacionales que son un ejemplo de cohabitación, como diría Pablo, y en algunos sectores específicos? Ahora, si me permitís, quiero complementar con algo que ocurrió esta semana, porque a mí me enojó muchísimo que empezó a circular, no compres, voy a decirlo con nombre y apellido, no compres azúcar Ledesma, no compres jabón Querubín, no compres leche Sancor y no compres Coca-Cola. Además poniéndolos a todos en una misma bolsa y como si pareciera... bueno.
Primero circuló y no tenía firma, nadie se hacía cargo de esos posteos. Pero al día siguiente apareció, lamentablemente, el Cuervo, porque yo le tengo un gran aprecio, un gran cariño al Cuervo Larroque, y una ministra, digamos otra ministra, también de la provincia, Daniela Velar, una mujer muy joven, de 38 años, con una formación de politóloga, y entonces salieron además, a hacerse cargo de que no se compren esos productos. A mí realmente me enojó mucho al punto que dije, algo voy a hacer. Y algo hice, por eso pararon. Porque empecé a mandar WhatsApp a preguntar si en lugar de comprar querubín, producto de una empresa pyme bonaerense, que pareciera que el ministro de la producción de la provincia de Buenos Aires no sabe quién es querubín, porque supongo que es el que les dio la información. Tengo que suponer que hay algún tipo de información en ese sentido. Entonces, si no compras querubín, ¿qué compras? Skip. Digo, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién arma esta información y con tanta irresponsabilidad 2 ministros de la provincia de Buenos Aires salen a decir no compren estos productos? Además, aclaro, Cristina, el año pasado, para presentar a los candidatos, los presentó en la empresa Querubín. Es un empresario nacional, vos lo conocés tanto como yo, Guillermo, o más, joven, es una empresa pyme, de capital nacional. Digo, a mí realmente un punto de incapacidad y de irresponsabilidad que me enoja mucho. Bueno, me enoja mucho. ¿No te acordás y por que eso, cuando vos me decís... Le dimos el crédito del Bicentenario, ¿no te acordás? Nosotros pero lógico, pero además, digamos, los que conocemos su fábrica, y además es el que precisamente tiene el menor precio, porque es la manera que tiene para competir con la empresa multinacional. Entonces, no voy a hablar de Sancor, tampoco voy a hablar de azúcar de ninguna empresa. Si pusieron como 4 carteles, y con esos 4 carteles parecía que estaban haciendo la revolución. Digamos, no tienen la menor idea lo que es hacer la revolución, porque el peronismo es revolucionario. Y nunca, como vos, digamos, me preguntabas, que por supuesto que tengo experiencia, yo fui la negociadora a nivel nacional precisamente del azúcar en el Mercosur. Es decir, también estaba Ledesma, sin ninguna duda, y por supuesto todas las empresas de Tucumán, digamos, un producto regional emblemático que había que defender esa producción nacional frente a el diferencial competitivo de Brasil, que era el que determinaba los precios internacionales por su volumen y porque además hacía o azúcar o hacía combustible. Sí. Claro. Entonces, a ver, nosotros a la mesa de negociación iba el Estado Nacional, yo iba en representación del Estado Nacional, iba con los estados provinciales, íbamos con los empresarios e íbamos con los sindicatos, porque había que defender una industria nacional. Entonces, la verdad, viste cuando uno siente que además pasamos por tanta experiencia, no es que nos están contando como estás diciendo y como está afirmando Pablo y de su participación dentro de la Unión Industrial Argentina. Digamos, hay una trayectoria en todos nosotros que sin ninguna duda, cuando nos encontramos con este nivel de irresponsabilidad, con información que quién se las puso, digamos, yo no puedo entender. Se paró, creo que fui, les voy a decir, sin falsa humildad, creo que fui exitosa en parar este disparate. Porque estaban hablando de Querubín como si fuese el malo de la película. Me enojó mucho, actué y sin ninguna duda cuando nosotros, y además en estas negociaciones internacionales atravesamos a varios gobiernos, pero cuando empecé, por supuesto que era el 90, después el 91, fue en plena negociación Mercosur, el gobierno ¿Sí? Estaba presidido por un peronista.
Y seguimos, y además, digamos, con esa fuerza de negociación, donde estaban todas las fuerzas representadas, por supuesto, los sindicatos agrupados junto a los empresarios, se llegó al Congreso de la Nación y salió una ley que fue vetada por el presidente Menem, fue vetada y fue afirmada por unanimidad en el Congreso de la Nación y sigue estando vigente. Entonces, había algunos irresponsables que parecía que uno tenía que hacer automóviles y el otro hacía vino y por supuesto Brasil hacía azúcar. Entonces, hay un nivel de improvisación en muchas situaciones, porque no te creas que tampoco, en ese momento también yo fui más separada después del cargo que tenía, porque bueno, había sido muy exitosa y Brasil dijo, bueno, además, imagínate, llegó a una ley donde la veta el presidente de la Nación y queda firme por unanimidad del Congreso, de ambos congresos, bueno, y es una ley firme que está vigente. Entonces, uno ha tenido una experiencia, una trayectoria y un compromiso militante en esas gestiones, pero que estábamos con los empresarios, no es que estábamos peleados con los empresarios, todo lo contrario. Había que defender esa industria nacional. Tal cual. Hay una experiencia en el peronismo de vinculación con los sectores económicos que incluye desde las pequeñas empresas o microempresas hasta los grupos económicos, todos todos buscando sinergia entre ellos para avanzar en el bien común. Pero claro, se lo tenemos que decir también a los grupos económicos, y ellos tienen que tomar una decisión, porque es la primera vez que el peronismo va a terminar un mandato lastimando a los sectores populares. Hay hambre, en el pueblo hay hambre, hay unos precios imposibles de la comida, ¿no? Están llegando las listas con 10, 12, 15% de aumento. Claro, se están preparando para este congelamiento, que es la primera vez que se anuncia un congelamiento con 30 días de anticipación. Y Pimpi aquí se ríe, Bea y Pablo, porque tiene experiencia en esto de administrar posibles políticas de congelamiento. A ver, Pimpi. Que el nivel de, no sé si decir de ingenuidad, porque lo otro que me sale es una mala palabra, creo que no se puede decir por la radio, pero ¿cómo vos vas a decir? ¿Sabes que me recordó a mí un chiste machista que circulaba en Tucumán cuando yo era joven, que decía que una señorita estaba en un cine y un señor se sentó a un lado y le puso la mano en la pierna y ella se dio vuelta y le dijo, le doy 5 minutos para que saque la mano de ahí, ¿no? Era un poquito machista el chiste, pero convengamos que esta cosa de decir, pero es como, no sé, es como que ya más papelones no se puede hacer. Es una vergüenza. Nosotros tuvimos, en la gestión de Moreno, en tu gestión, Guillermo, tuvimos en el último año que estuvimos, en el año 2013, entre febrero y julio, o sea, 6 meses, primero por 3 meses, después por otros 3, un congelamiento total de precios. Pero, ¿cómo enganchaste, cómo armaste ese congelamiento vos? Siempre sobre la base de que había en la Secretaría de Comercio la información de cómo funcionaba cada uno de los sectores de la producción, cuál era el costo de lo que se producía, comprendiendo también las dificultades, porque no es que es inocente cuando vos decís, en aquel momento lo que necesitábamos hacer era ir reorientando hacia un modelo de producción y no solo de consumo. Estaba claro que seguir solamente poniendo recursos de un aumento de salario no iba a resolver el problema económico de provisión, de abastecimiento, de capacidad, de productividad y demás, pero cuando vos lo hiciste sobre la base de ordenar el conjunto de la cadena y además lo anunciaste, dijiste desde ayer. Lo que hoy lunes les aviso que el precio que estaba ayer es el que va a quedar por 3 meses y posiblemente 3 meses más. Y solamente tocaremos aquello que sea indispensable porque esté relacionado a algún precio que no se puede manejar. Y me acuerdo haber tenido la oportunidad de acompañar
a Guillermo en alguna reunión donde se juntaba por rubro de producción a todos los factores intervinientes. Y entonces vos también ahí notabas que, bueno, había sectores empresarios más pequeños, también con una menor capacidad de administración, de información, de conocimiento, que de pronto requerían, preguntaban cosas sobre cómo iba a funcionar este congelamiento, porque, bueno, también hace falta trabajar esa microeconomía de la administración de la empresa para que las condiciones de macro que se generan desde el Estado sean aprovechadas a su nivel por todo, ¿no? Pero creo que cuando hay el conocimiento, hay la autoridad y hay la vocación patriótica, las cosas se consiguen. Ahora, cuando vos te pones la pelotita roja en la nariz y los zapatos grandes, lo que hacen es una payasada. En eso van yendo. La verdad que no saben lo que hacen. Hay un desconocimiento importante de cómo funciona la economía en el gobierno nacional. Y esto va a traer aparejado un alza de los índices inflacionarios y a su vez después de desabastecimiento. Ahora, como a su vez hay problemas en los insumos importados y no han planificado el ingreso de la mercadería en función de los dólares que tenés, esto está absolutamente desordenado. Entonces, empresas que tienen que en este momento vender los ventiladores que ya hicieron la paleta, la carcasa, los cables, pero hace muchos años que ya no se hacen motores pequeños en la Argentina, no se hacen, motores eléctricos pequeños no se hacen. Los motores de ventilador son muy pequeños, vienen de China o de algún otro país que fabrique. Si vos no lo dejás entrar, toda la plata que gastó en hacer la carcasa, la paleta, los sueldos que pagó, ¿le falta el motor? Pero si no vende ventiladores ahora, no es que los tiene que vender en enero, ¿no? En enero tienen que estar para las vidrieras. La fábrica los tienen que hacer ahora. Claro, estos necesitan de una coordinación, claro, que se hace en el mercado, trabajando muchas horas y tomando las decisiones que hay que tomar. Este es un gobierno que no está apto. No está apto el presidente, ya lo dijimos hasta el cansancio, y el ministro de Economía es un muchacho audaz, es un muchacho que tiene ganas, es un muchacho joven, pero no le da la expertise. Nunca fue empresario, nunca fue dirigente sindical, no estudió economía, no. ¿De dónde va a saber economía? Tuvo una materia que lo acercó a la economía en su carrera de abogacía, 1, 2, pero nunca debe haber ejercido derecho comercial, que por ahí vos alguito aprendés de balance ahí, no que aprendés de economía, pero al menos de balance. Mire, estamos en un deseo. Por más que Cristina diga, valoro el esfuerzo para el mal. Ahora las condiciones macroeconómicas, y obviamente las microeconómicas que tienen que ver con las empresas, de la Argentina están peor que cuando se fue Guzmán. Están peor. Como Guzmán están peor que cuando se fue Lacunza, y Lacunza cuando se había ido Duhovne, y así sucesivamente. O sea, vamos en un sendero de ruptura, de punto claro, vamos en un sendero de punto de inflexión. Obviamente, lo dijimos al principio, no estamos en condiciones de decir mañana, pasado, ni la hora. Pero hay una tendencia, y esa tendencia está clara en las empresas, por eso todas están tratando de ser la última en caerse. Claro. Y por eso la economía está como está, todo el mundo haciendo negocios de oportunidad. Lo que puede ya. Y lo que puede ya, y ya le digo que ese dólar para los turistas que cambien a eso va a ser muy difícil. Imagínense que explicarle a los turistas que sí, que de acá que gasten con la tarjeta. Hay que darle un folleto al no, por eso. País. Todo es de una ridiculez. Imagínense cuando se estudia economía y se diga que había 20 tipos de cambios. Pero no. Es absolutamente absurdo lo que están señalando. Y por último, decirle a
a nosotros, a todas las personas, y mira, esta listita de la lista negra de empresas es tremendo, por lo que explicó la Bea desde ya, y por transferirle la responsabilidad de lo que pagás. Jorobate si pagaste, jorobate si vos convalidaste el precio. Es de ese pensamiento que, bueno, liberal, pero en el peor de los sentidos. Es por todos lados. Típico pensamiento progresista. Se nos acabó el programa. Se nos ¿viste? acabó. Quiero agregar nada más que una cosita a lo que se estuvo conversando recién y a partir de lo que dijo Bea y lo que dijo Pimpi, que es muy peligroso, dañino, y es lo que está aconteciendo en general, que es poner la responsabilidad de los desaciertos políticos en el afuera. Encontrar un único responsable y como si eso resolviera los desaciertos políticos, económicos y demás, y etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos llegado al fin del programa. Mandamos El miércoles. Bueno, Pimpi, decilo, porque el miércoles vamos a hacer un homenaje a Lana Edwin, ¿verdad? En el CEN. Así que todo invitado, porque la importancia de la estadística y de su lectura, como bien ha sido ya abundantemente tratado, y la compañera Ana Edwin se lo merece. Presente. Y va a estar Guitia también hablando, claro, ahí va a estar la Bea, va a estar Comari, así que va a estar bien, ¿eh? Vamos a estar bien. Quienes tuvimos el orgullo de trabajar con Ana. Muy bien. Bueno, un abrazo peronista muy fuerte para los compañeros y las compañeras, un agradecimiento y un abrazo al equipo de Radio Caput, en particular a nuestra operadora Noelia, un fuerte abrazo para nuestro productor Fernando Molgaray y nos vemos el próximo viernes y que tengan un buen fin de semana. ¿Cómo no, Guitia? ¿Cómo no? Le mandamos un fuerte abrazo peronista a todos. Y a quienes repiten además nuestro programa.